Brenda Austin con nosotros, bienvenida Brenda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aclaremos de entrada si la gente no se confunde. ¿Vos sos diputada nacional por el PRO o por el radicalismo? Soy diputada por Cambiemos, Mirá. integro el Frente Cambiemos y vengo del radicalismo, de la Unión Cívica Radical de Córdoba. Claro, y en una presentación de una entrevista en radio, Brenda Austin, diputada nacional por Cambiemos. O por la UCR, O por la UCR. ¿Y en cuál de los dos te sentís más cómoda? La UCR, ¿no? Bueno, mi identidad política es esa, por supuesto, ¿no? Ahora nosotros hemos decidido desde un tiempo a esta parte conformar el espacio de Cambiemos y obviamente nuestro interbloque en la Cámara de Diputados lo compartimos con diputados del radicalismo, del PRO y de la coalición cívica, con lo cual soy las dos cosas. ¿Qué convivencia esa? Y encima, más toda tu carga ideológica, vos sos bastante progre, digamos, para no decir muy progre, ¿o no? Bueno, mira, creo que esto ocurre en los tres bloques que conforman Cambiemos, ¿no? Hay diputados del PRO, súper progres, con lo que hemos trabajado agendas muy interesantes en la Cámara de Diputados y obviamente también los hay de la coalición cívica, ¿no? Entonces, creo que esas contradicciones, bueno, operan adentro de todos los partidos políticos y de los bloques políticos en general. Lo interesante es poder tener la capacidad de construir espacios de articulación con aquellos que piensan más o menos parecido, que son capaces de instalar debates, incluso al interior de las coaliciones que habitamos, ¿no? Y si uno mira también lo que le ocurre al peronismo, es algo muy parecido, ¿no? El variopinto de miradas que hay al interior de cada uno, bueno, me parece que habla también de la necesidad de... Y creo que lo que ha pasado en el Congreso los últimos meses, este año en particular, habla de la necesidad de empezar a tomar ejes, agendas puntuales como puntos de referencia, ¿no? La agenda del feminismo, del movimiento de mujeres, bueno, creo que ha mostrado esta capacidad de buscar alianzas transversales en los distintos lugares. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, el movimiento de los proteccionistas, ¿no? Hoy veía justamente un chico con un pañuelo violeta que es sobre las leyes de protección animal, bueno, las leyes que tienen que ver con el cuidado del ambiente. El año de los pañuelos El año de los pañuelos, empieza a aparecer un pañuelo por cada tema, por cada agenda que representa, que identifica, que moviliza. Y me parece que eso es interesante también, porque interpela a los partidos políticos a buscar posicionarse sobre estos temas. Creo que también es parte del desafío que tenemos por delante. No podemos seguir escapándole a definiciones de los temas que les interesan a la gente, ¿no? Como, bueno, de esto tenemos libertad de conciencia, cada uno opina y piensa lo que quiere, y eso desdibuja un poco el sentido de los espacios. Entonces creo que el desafío que tenemos es construir estas alianzas estratégicas, pero también dar los debates al interior de nuestros espacios. En mi caso, dentro del radicalismo. Claro, sí, permitirlos y que la convivencia sea pacífica y posible. Bueno, voy a empezar volviendo a donde estábamos. Sos radical, sos de cuna radical, tus padres eran radicales, ¿cómo es la historia? Sí, en mi familia conviven... Arranco con esta foto, ¿no? Acá con Alfonsín. Digo, de esto hay mucho en tu Instagram, en tus redes sociales. En mi familia conviven distintas tradiciones. Mirá. Un tío paterno militante del peronismo, un papá militante del radicalismo, unos abuelos que nadie sabía a quién votaban en las elecciones. ¿Cómo nadie sabía? ¿No contaban? No contaban porque era parte también de buscar la paz en la mesa familiar. No contaban para que no haya peleas directamente. Pero bueno, reivindicando como distintos momentos, ¿no? Quizás de lo mejor de las distintas tradiciones políticas. Perdón, esto no se hace, ¿no? Pero ¿cuántos años tenés? No se 37. hace, claro, sos muy joven. A vos, Alfonsín, te lo enseñaron, digamos, no lo viviste, o sea, lo viviste, yo tengo 32, éramos muy chicos en la época. ¿Vos tenías cuánto? ¿10 años en la época de Alfonsín? No, yo nací en el año 81. Claro, Alfonsín 83, vos tenías 2 años. Mi primer foto de militancia es cuando tenía 5 años, creo, en una campaña de renovación de diputados nacionales, allá en Chubut, donde yo nací, con mi familia, acompañando a toda mi familia con las manos así, ¿vos haciendo, ¿no? así? ¿En serio? Con lo cual, bueno, obviamente forma parte un poco de la tradición política, pero también de la convicción, ¿no? Bueno, pero por eso digo, te lo inculcaron. No, crecimos, yo creo, con esto como un punto de referencia. A ver, Alfonsín
Bueno, fue mucho más que un referente político, ¿no? Además Está bien, del pero padre de la alguien democracia. pero te contaron de Alfonsín, lo leíste a Alfonsín, Todo, junto. un poco de todo. Un poco de todo. Es decir, lo empecé a vivir desde el vínculo constante, acompañando a mi familia en la, ¿Por en qué la sos militancia, radical y pero no sos peronista? Tenías un tío peronista. tenía un tío peronista. Bueno, básicamente por el compromiso democrático que tiene el radicalismo, que es algo de lo que yo creo, y lo digo con mucho respeto, carece gran parte del peronismo. ¿Vos decís que el peronismo no tiene compromiso democrático? No, no lo tiene ni desde su nacimiento, ni en las referencias que evoca. Digo, pensemos en Perón, digamos, hay algo que hay cosas que valoro y rescato del peronismo, pero otras que critico y cuestiono mucho. Fundamentalmente el vínculo que tuvo el peronismo con el fascismo europeo. La posición de Argentina de neutralidad en el marco de la Segunda Guerra, es decir, decisiones que explican mucho cuáles eran los aliados estratégicos de Perón y de su visión, ¿no? Desde Franco, desde... ¿Y quedan muchos de esos vestigios en el peronismo de hoy? ¿Tenés alguna duda? No, no sé, te lo pregunto a vos. El peronismo tiene muchas dificultades para aceptar la alternancia en el poder, de respetar los procesos democráticos, de acompañar cuando le toca acompañar. Hay un sector del peronismo que obviamente va profundizando sus prácticas democráticas, pero hay una parte que sigue teniendo ¿Cuál es ese sector? una vocación destituyente. Digo, yo tengo muchos amigos peronistas con quienes discuto esto, ¿no? Y para ellos el argumento a veces es más importante la defensa de la causa, del objetivo, que la institucionalidad formal. Y yo creo que no, creo que las dos cosas van de la mano. Creo que la conquista que nos trajo Alfonsín, de la recuperación de la democracia, de los esfuerzos que hizo para que esa democracia sea para siempre. Digo, esto no fue gratis, ¿no? Fíjate, en aquel momento las dos opciones que tenía nuestro país era por el proceso del juicio a las juntas, por saber la verdad de lo que había pasado durante la dictadura militar, y por el otro lado la propuesta del peronismo era la amnistía, ¿no? El perdón a lo que había ocurrido durante el proceso. Y el proceso de consolidación democrático, que también tiene mucho que ver después con la reforma del 94, una reforma que profundiza los derechos de nuestra democracia, donde vienen todos los derechos de tercera generación, la protección del ambiente, los tratados internacionales de derechos humanos. Digo, esto tiene que ver con la visión del radicalismo. Y de esa parte, de eso te fuiste enamorando, digamos. Por supuesto, sí, claro. A ver, hay una cosa que me hizo un poco de ruido. A ver. Que fue, ¿a dónde está esta foto? A ver si es esta. Sí, tal cual. Pocho Angelos, una vida entera al servicio de la militancia radical. Yo diría el radical más cuestionado, por lo menos de los que yo conozco. Y vos, sin embargo, lo reivindicás. Mira, creo lo que pongo ahí me parece que nadie lo puede discutir. El Pocho Angelos fue un hombre que dedicó su vida al partido, a la militancia, muy golpeado, que sin embargo se sometió a la justicia, no se escudó en los fueros, justamente creía y creyó en que era la justicia la que tenía que determinar si había tenido o no alguna responsabilidad a lo largo de su gobierno, y que además también, no solamente eso, sino, es decir, le tocó un momento difícil y lo afrontó con mucha entereza, está bien, pero también tomó decisiones que fueron importantísimas para Córdoba, ¿no? Como el Paipor, por ejemplo. Le cuestionás al peronismo esto de tomar el poder y no dejarlo, y Angelos lo tuvo hasta modificó la Constitución para poder ser reelecto. Bueno, creo que eso explica, ni hablar, yo creo que eso explica uno de las razones de la crisis del radicalismo en la provincia de Córdoba, ¿no? Creo que también muchos aprendieron de los errores, muchos aprendimos, y creo que estos son puntos de inflexión, ¿no? De por qué una decisión como esa hace tanto ruido al interior del radicalismo, ¿no? Que no la hace en el peronismo, ¿no? El peronismo podría, justamente porque la base de las convicciones democráticas de nuestro partido tienen como una cuestión fundamental la alternancia. Entonces me parece que eso forma parte de las luces y sombras de cada uno de las personalidades públicas de nuestro país. Y yo creo que hay muchas cosas para rescatar del Pocho. Creo que nuestro partido tiene mucho que agradecerle, poner a su figura en el lugar donde tenía que estar, sin que esto implique como si fuese una indulgencia, un perdón por todas las cosas. No creo que esto es poner en valor. Lo que hizo bien, lo que no hizo bien, no lo hizo bien. Bueno, tengo que hacer un consejo, chiquitito, y ya te seguimos stalkeando, miren.
Bien, señores, avanzamos con Brenda Agustín y ahora sí nos metemos en los tiempos que corren. Esto es polémico, con 138 votos afirmativos, lo retuiteaste vos en tu Twitter, 103 negativos y 8 abstenciones, se aprobó en diputados el presupuesto 2019. Votaste en positivo vos, digamos. Así es. Es polémico este presupuesto 2019. Hay ajuste, se le bajaron algunas cosas a la educación, a la salud. Mira, ¿Te toca apoyar porque estás adentro de Cambiemos? Si no estuvieses en Cambiemos, ¿también hubieses votado en afirmativo? yo creo que en todas las cosas, como lo hablábamos recién, hay un vaso medio lleno y un vaso medio vacío. ¿Qué cosas reivindico yo de este presupuesto y del de año pasado también? Quizá falta todavía explicar mucho más, ¿no? A veces las redes generan se cuentan medias verdades. ¿Qué rescato, digamos? Primero, obviamente, es un presupuesto que es realista, que reconoce el momento que vive nuestro país, que busca el equilibrio fiscal. Esto es simplemente no gastar más de lo que ingresa. Y esto que parece una obviedad para una familia, para nuestro país, es algo que si miramos el ciclo de los últimos 100 años, pocas veces hemos logrado cumplir. Gastar cuanto menos lo mismo que ingresa, no más. Bueno, igual Ese todos los desafío, países, ¿cómo se logra, los grandes países del digamos? mundo tienen déficit, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, pero Hasta Estados Unidos tiene déficit. está bien, pero un país tiene que tomar decisiones respecto de cómo financia ese déficit. Claro. Y ese financiamiento o se hace vía inflación o se hace vía deuda. Nuestro país tampoco tiene más margen para seguir contrayendo deuda para sostener el déficit. Entonces necesita buscar ese equilibrio fiscal para que eventualmente la deuda que se contraiga sea a los fines de desarrollar la infraestructura de nuestro país. Pero Sí. permíteme que termine con la idea. Es decir, un presupuesto que busca el equilibrio fiscal, como en una familia, ¿no? Que buscamos gastar lo mismo que tenemos y que estableció prioridades. ¿Sabés cuáles son las áreas que más aumento tienen si uno mira los ministerios dentro del presupuesto? Es educación, es lo que tiene que ver con servicios sociales, todo lo que es inversión social. Es el presupuesto que en la historia de nuestro país destina mayor cantidad de recursos a inversión social, a desarrollo social, que además actualiza en más de un 60% lo que tiene que ver con las partidas para asignación universales, para jubilaciones, para los programas de desarrollo, justamente por la conciencia de que el contexto de pobreza que vive en nuestro país requiere de la presencia del Estado. Las universidades, algo que tampoco se dijo en esto de las medias verdades que se cuentan, tiene un incremento de casi 40% del presupuesto universitario. Es uno de los que más crece de todo el presupuesto nacional, que es dentro de lo de educación, lo que es responsabilidad del Ejecutivo. La partida de vacunas se actualiza muy por encima de la inflación para tratar de compensar lo que fue el salto del dólar, pero para garantizar un insumo básico para la provisión del sistema público de salud. Entonces, ¿qué creo, digamos? Que efectivamente es un presupuesto que busca ajustarse a los ingresos que tiene, pero que ha logrado establecer las prioridades donde yo creo que tienen que estar. ¿Son las prioridades del país o son las prioridades del Fondo Monetario, como dicen algunos? Mira, yo creo que son, o por lo menos son mis prioridades, digamos. Mis prioridades siguen siendo la educación, mis prioridades sigue siendo el acompañamiento a los sectores que hoy la están pasando más mal en la Argentina. Ojalá hubiese recursos para seguir desarrollando el plan de infraestructura que venía llevando adelante también nuestro país, que esto es fundamental si queremos romper las asimetrías que tiene la extensa Argentina, ¿no? Las condiciones de desarrollo del norte argentino, del NEA, del NOA, de Cuyo, requieren de una inversión del Estado. En torno a esto que estás hablando, esto también lo tenía para más adelante, pero lo voy a repasar acá, porque en un momento fuiste parte de una marcha. ¿Lo habías visto esto o no? ¿No lo habías visto? No, a ver. Brenda y la bandera, ¿sabía o no sabía? Vos estabas en esta marcha y esta bandera que está delante de la columna de la que vos estás atrás, dice basta de ajuste. Y le hace una serie de reclamos, ¿no? Bueno, también habla de aborto legal ya, de ni una menos, un montón de causas de las que vos te haces cargo, obviamente, hasta públicamente. Pero habla de basta de ajuste y de represión, como que le aduce eso al Estado. Hay una secuencia de esa marcha, Perdón, de esas y después fotos. trascendió otra cosa, a donde aparentemente vos dijiste que sentías vergüenza ajena por Michetti. Perdón, no es esta. Bueno, no lo estoy encontrando ahora. ¿Dijiste que te daba vergüenza ajena Michetti o no? Pero pará, me estás cambiando de tema, además me estás pasando todas las imágenes. No importa, voy para atrás, Vamos a la bandera. Acá está, diputada radical sin de vergüenza ajena por Michetti.
Yo lo que dije... Digo, lo cruzás al gobierno nacional en algunos aspectos. Sí, por supuesto. La cosa en la que yo creo, y no es al gobierno nacional, es a los actores que conforman el mismo espacio, me siento con la misma legitimidad que otros para decir las cosas que pienso. Y cuando creo que en ese caso la vicepresidenta había dicho algo que yo no compartía, lo dije públicamente, como también lo hacemos con decisiones. Hoy estamos discutiendo la ley de ética pública. ¿Pero ¿no? dijiste que te da vergüenza ajena a la vicepresidenta? No, dije que me referí en un tuit, no, ahora no lo recuerdo exactamente la redacción, pero no que... lo encontré, yo lo busqué, te juro que lo busqué y no lo encontré. No es que no exista, digo No, que no tuiteas está. mucho y hay que stalkear mucho. Hay que ir bastante para atrás. Busqué y no. Pero tenía que ver con algo que había dicho en relación, creo que era en relación a una nota que había salido en La Nación tiempo atrás, una entrevista que le hace Gabriel Sued a Michetti sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Y yo creo que la mirada de ella, era de una falta de respeto hacia la comprensión de la complejidad que tenía el tema, que no se entendía los argumentos centrales por los cuales es un problema de salud pública y el Estado tiene que responder. Y yo respeto todas las posiciones, pero creo que las posiciones tienen que ser fundadas, ¿no? Y un poco a eso iba el comentario. Y yendo a la bandera, el tema del ajuste. Si vos ves ahí hay una secuencia de fotos. Primero siempre es una pelea en las marchas, la definición de las consignas, de los documentos. Y para nosotros es un tema que nos genera siempre tensiones, ¿no? Porque no vamos a dejar de acompañar una marcha cuyos reclamos creemos que son válidos. Por ejemplo, las marchas de Ni Una Menos, la del 8 de marzo. Aun cuando no nos contengan todas las consignas, ¿no? Y sin ¿Esta embargo, es la nueva política? ¿Esa es la nueva política? ¿Estas son las nuevas generaciones? Es mi visión, digo, yo creo que los temas que... Está genial lo que estás contando. Yo creo que hay temas que en los que es más importante el objetivo común, que vamos y los discutimos, si lo perdemos, lo perdemos, y eso no quiere decir que no vamos a marchar, porque la consigna de Ni Una Menos contra la violencia de género nos contiene a todos. Uno ve la secuencia de las fotos de esa marcha, que son las que nosotros compartimos en las redes. Nos estamos riendo muchísimo con Lili Montero y con Laura Vilches, una diputada de la izquierda, las dos, legisladoras provinciales. Y nos reímos justamente de la bandera. Se ríen de la bandera. Nos reímos de yo llevando la bandera con su contenido. Pero ¿qué de todo eso que dice la bandera, a dónde no te sentís identificada? Digamos, basta de ajuste y represión. ¿Pensás que el Estado...? Bueno, esto es una bandera que es además de, no sé si tiene ahí la fecha... Marzo del 2018. Es de la del 8 de marzo. Hay cosas con las que yo no coincido. Hubo un reclamo, por ejemplo, en relación al ajuste de lo que había sido las políticas del gobierno durante el año anterior, y cuando uno miraba de nuevo, es decir, salimos de las anteojeras ideológicas y miramos los datos, y lo que veías era que por primera vez había tenido un presupuesto acorde a la importancia que tenían las políticas de género, el INAM, el Instituto Nacional de las Mujeres. Habíamos llegado a un presupuesto récord en desarrollo social. ¿Por qué no se ve todo esto? Porque la gente yo creo que no se comunican. Yo creo que hay cosas que no se comunican. Pero digo, si este gobierno tiene... Y hay cosas que sí se ven, y hay cosas que son relato, ¿no? También. Las corporaciones de medios más importantes de la Argentina son afines a este gobierno. No, este gobierno no está enfrentado con Clarín, no está enfrentado con los grandes... Yo creo que hay cosas que no... y que las transmitimos muchas veces, y me parece que el gobierno no las comunica bien, no las transmite bien. Hoy, en el marco de la discusión del presupuesto en el Senado, me parece que se está haciendo un poquito mejor. Ha ido la ministra Stanley, ¿no?, a explicar el presupuesto al Senado de la Nación, y eso contribuye a aclarar también, a mostrar los números reales, a mostrar un presupuesto que pone la gran parte de los recursos del Estado en los sectores que más lo necesitan. Y me parece que eso habla también de establecer las prioridades. Quisiéramos que hubiera recursos para todos los sectores, sí. Quisiéramos vivir el momento que le tocó vivir al kirchnerismo, donde los commodities, lo que exporta Argentina, estaba por las nubes, el momento de mayor crecimiento sostenido. Quisiéramos, pero no para dejar el país con 30% de pobreza como ocurrió. Entonces me parece que esas son también las contradicciones. Es decir, ¿crees en el gobierno de Macri? Relatos que no se condicen con la realidad, y a la vez se cuestionan cosas que cuando mirás los números no son exactamente así. ¿Crees en este gobierno?
¿Te gusta este gobierno? ¿Te gusta el gobierno de Macri? Yo creo que era necesario un cambio en la Argentina. Creo en la alternancia, como decía apenas comenzamos la nota. Creo en que este gobierno se animó a tomar decisiones difíciles, muy difíciles, con mucho costo político, pero con la convicción de que eran las decisiones que había que tomar para empezar a pensar la Argentina a largo plazo. Sería más fácil vivir tirándole la pelota al que sigue después, ¿no? Y no tomar decisiones como esto, como pensar un presupuesto que se ciña a los recursos que tenemos. Sin embargo, creo que por supuesto hay cosas que corregir, que por supuesto hay cosas que nos gustaría que sean de otra manera, y ahí me parece que forma parte del rol de del radicalismo dentro de Cambiemos, ¿no? Seguir fortaleciéndonos para hacer escuchar la mirada de un partido que tiene más sensibilidad social, que tiene más compromiso, que además es federal, que sabe lo que viven las economías regionales, las provincias del ¿vos crees interior. que este presupuesto, por ejemplo, como todo lo que se viene haciendo, sienta las bases de un futuro mucho más provechoso? Eso que nos cuenta Macri en cada uno de sus discursos, porque nos vienen contando hace mucho que están sentando las bases para algo. Bueno, yo creo que sí, digamos. Sí, yo ¿crees que sí? Creo no, que digo, vos lo vivís de adentro. No, yo creo que sí. Creo que si nosotros logramos estabilizar, obviamente la macroeconomía es la clave. Después de cada una de las crisis que ha atravesado nuestra Argentina, obviamente los que peor la pasan son los sectores de menos recursos. Cómo se dispara la pobreza, cómo se dispara el desempleo. Y creo que nosotros lo que tenemos que lograr es una senda de crecimiento sostenido. Y para eso hay que pensar las condiciones de desarrollo productivo del país. O sea, hay que dejar de mirar al sector privado como un enemigo. Hay que pensar en un Estado fuerte, pero que le genere las condiciones al sector privado para generar empleo en blanco, empleo genuino, empleo de calidad. Pero Brenda, ¿sabés qué pasa? Que la cuestión impositiva se los está llevando puesto a todos. Absolutamente. Al pequeño y mediano emprendedor. Absolutamente de acuerdo. Hoy en la mañana hablábamos en Despertate y se cerraron 90 empresas en 30 días. Absolutamente. Bueno, lo dijo ayer incluso el presidente cuando estuvo en Río Cuarto. Creo que y hay conciencia de que nosotros tenemos que bajar la carga impositiva. Si vos mirás Córdoba... ¿Por qué el gobierno no va por los que tienen plata de verdad? Eso es lo que mucha gente se pregunta. ¿Vos crees que no? Yo creo que en gran medida... Al campo lo tocan con mucha suavidad. No, bueno, y el campo tiene el dólar en 40 pesos. El gobierno con las críticas que le hizo al sistema el gobierno con las críticas que le hizo a las retenciones, en este contexto, en un contexto donde el dólar se disparó, donde obviamente las variables macroeconómicas no salieron como el gobierno esperaba, decidió hacer algo que yo creo que está bien, digamos que, aunque es difícil, era necesario, que es volver a restablecer un impuesto a aquellos que exportan, que nos permita, por lo menos en la coyuntura, resolver el problema del déficit. Casi un poquito más de un punto del equilibrio fiscal se explica justamente por el ingreso de las retenciones. Ahora, creo que nosotros tenemos que ir hacia un sistema impositivo que sea menos regresivo, es decir, donde se establezca mejor esto que vos decís, que los que tienen más paguen más. Claro. Y esto es ganancia fundamentalmente. Por eso uno de los proyectos que impulsó nuestro partido, que casi logramos la media sanción el día de la discusión de presupuesto, era la incorporación de los jueces para que paguen ganancia. ¿No? Algo que también tiene que ver con un principio de justicia, de igualdad ante la ley. Igual el impuesto a las ganancias, por lo menos desde un punto de vista de un trabajador, te digo que está mal de todos puntos de vista. De los trabajadores, pero si uno piensa, a ver, el impuesto cobrarle al IVA, ganancias, estaba viendo que le quieren cobrar ganancias a un trabajador despedido de cargo ejecutivo. Un tipo que haya ganado más de 160.000 pesos de sueldo tiene que pagar ganancias, lo acaban de despedir, le van a sacar un porcentaje de ganancia. Mirá, yo creo que tiene que ver esto de establecer lo que vos decías, digamos, quiénes tienen que pagar más y quiénes menos. El IVA, que es el impuesto donde se sostiene gran parte de los recursos del Estado, lo paga todo el mundo. Todo el mundo. ¿No? El desempleado, el jubilado, el changarín, el jubilado. Y nosotros necesitamos ir hacia otro esquema, donde paguen quienes tienen un nivel de ingreso superior a eso, quienes tienen... ¿Pero vos crees que este gobierno está decidido a eso?
Creo que se está trabajando en esa línea, por supuesto que falta mucho, pero que las modificaciones que se introdujeron en bienes personales, la discusión sobre ganancias en relación a aquellos sectores que estaban excluidos, que no estaban pagando y que cuanto menos viola un principio de igualdad como el de los jueces, me parece que van en la dirección correcta. Que todavía hay mucho para hacer, un montón. Que todavía hay sectores que podrían seguir pagando, también. Otro de los impuestos, digamos, quizás no con los efectos que uno hubiese esperado, pero el de la renta financiera, un impuesto que creó también este gobierno, tratar de tributar de aquellos que tenían, que obtenían recursos de la renta financiera, una discusión histórica. El efecto, bueno, fue justamente que se desincentivó el ahorro, pero todo, digamos, tiene sus sombras y sus luces, ¿no? Cada vez que pensamos la búsqueda, sobre todo, de este equilibrio fiscal, alguien tiene que poner los recursos para que el Estado funcione. Entonces, me parece que parte de este desafío de mirar a largo plazo también tiene que ver con buscar un Estado más eficiente, un Estado que administre mejor sus recursos, porque tiene que ver con garantizarle los derechos a la gente, ¿no? Me parece que no puede seguir estando disociado. El Estado no puede ser un obstáculo ni para los ciudadanos, ni para los emprendedores, ni para aquellos que tienen objetivos de desarrollo del país. El Estado tiene que poder acompañar eso. Necesitamos un Estado que sea más liviano, necesitamos un Estado que apueste a la educación, que apueste a acompañar a los que menos tienen, pero no para mantener de manera constante el clientelismo, como hizo durante mucho tiempo los distintos gobiernos de nuestro país. Te puedo decir no algo, para sí, romper mira la el pausa. ciclo. Corte chiquitito y ya venimos para el cierre con Brenda Agustín. Mira. Te stalkeo, tu vida al alcance de mis dedos. Nos queda muy poco tiempo, es para hablar largo y tendido. Bueno, estamos viendo cómo digitar un país, ¿no? Debe ser altamente complejo. Brenda, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Sí, y bueno, estás invitada cuando quieras y lo consideres oportuno. Hay un tema ahí que me quedó pendiente, que era la ley de alquileres, que es un temazo para hablar también. Pero bueno, Cuando quiera. Seguramente en las próxima. próximas semanas lo vamos a estar sancionando, así que Ojalá. va a ser un tema para hacer docencia también y contar de qué se trata. Tal cual. Gracias, Brenda. Gracias a ustedes. Brenda Agustín, señores, gracias a ustedes por estar del otro lado. Sean felices, ríanse, vivan la vida con alegría, que no cuesta absolutamente nada. Y como decimos siempre y cada vez, si ven un pájaro grande, lo agarran. Chao, Brenda. Te stalkeo, tu vida al alcance de mis dedos.